Respuesta a Estados Unidos, Tarek El Aissami rechazó sanciones contra el presidente Nicolás Maduro. Plantearon la negociación. Grupo de embajadores europeos expresó su respaldo a la Asamblea Nacional. Apegados a la ley, Elías Agua aseguró que Ledesma y López violaron las medidas fijadas a su arresto domiciliario. Señal negativa. Julio Borges calificó de indignante revocatoria de casa por cárcel a Leopoldo López y Antonio Ledesma. Comunicado oficial, Cancillería denunció grave violación del derecho internacional tras sanciones al presidente Maduro. Tras constituyente, gobierno de Panamá podría retirar a su embajador en Venezuela. A disposición, alcalde Jorge Rodríguez dijo que alcaldes bolivarianos están a la orden de la Asamblea Nacional Constituyente. Problemas. Cristiano Ronaldo fue juzgado en España por presunto fraude fiscal. Ídolo mundial, video musical de Nacho llegó a 100 millones de vistas en YouTube. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Amigos, bienvenidos a la presente emisión de su noticiero Venevisión. Amigos, sean todos bienvenidos. Marieta Puche, Néstor Brito Landa, estamos listos para llevarles las informaciones con todos los detalles. Vamos a comenzar. En Consejo de Ministros, el vicepresidente de la República, Tarek El Aissami, expresó su apoyo al primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, tras las sanciones aplicadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Para rechazar categóricamente las pretendidas sanciones en contra de nuestro presidente constitucional, hermano y compañero Nicolás Maduro Moros, por parte de la administración imperial del presidente Donald Trump, anunciadas el día de ayer, lunes 31 de julio de 2017. Esta inaceptable amenaza del gobierno imperial de los Estados Unidos de Norteamérica se configura como una grave agresión proferida contra la patria y el pueblo de Bolívar, pretendiendo con ello callar las voces de los pueblos libres y de sus líderes populares, en este caso particular del compañero y camarada Nicolás Maduro, quien se ha fortalecido como jefe y líder de la revolución bolivariana. La Venezuela heroica protagonizó el pasado domingo 30 de julio de 2017 una de las más memorables jornadas electorales de nuestra historia democrática. El Aissami informó que en las próximas horas la Asamblea Nacional Constituyente tomará el Palacio Federal Legislativo. El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, calificó de indignante y error la revocatoria de la medida de casa por cárcel al coordinador de Voluntad Popular, Leopoldo López, y al alcalde metropolitano, Antonio Ledesma. Manuel Covela nos ofrece los detalles. El parlamentario desestimó además el argumento del Tribunal Supremo de Justicia sobre un presunto plan de fuga para justificar la decisión en contra de los dirigentes políticos. El gesto de encarcelar a Leopoldo y Antonio Ledesma, primero que nos llena de indignación, es un error, es una señal negativa, es un paso de retroceso a lo que se venía queriendo señalar como entendimiento. Por supuesto, todo lo que está haciendo el gobierno en términos de actitud, de discurso, es radicalizar y violentar más al país. Borges se negó que la oposición acudiera sin una idea consensuada a reuniones sostenidas con representantes del gobierno nacional antes de la realización de las elecciones de este 30 de julio. La única posición que hemos tenido todos en la unidad, Enrique, yo, Leopoldo, Antonio, todos nosotros, era que había que cancelar la Asamblea Constituyente. Ese es nuestro único mensaje al gobierno, suspenderla, cancelarla, quitarla del medio. Lamentablemente lo hicimos por todos los medios posibles, usando embajadores, usando cancilleres, usando gobiernos extranjeros, y lamentablemente el gobierno ha persistido en un gran error.
De cara a la próxima instalación de la Asamblea Nacional Constituyente en el Salón Elíptico del Palacio Federal Legislativo, Borges señaló que no ha habido ningún tipo de comunicación con el Ejecutivo Nacional, pero reiteró que el Parlamento se mantendrá en su sede natural ejerciendo sus funciones. Manuel Covela, Noticiero Venevisión. Elías Jagua, presidente de la Comisión Presidencial de la Asamblea Nacional Constituyente, sostuvo que la detención en horas de la madrugada de este martes de Leopoldo López y Antonio Ledesma se debe a una violación de la medida casa por cárcel. Entiendo y tengo el conocimiento de que estas personas, cuando por las razones que consideró el sistema de justicia venezolana, le fue dada una medida alternativa de casa por cárcel, tenían limitaciones, restricciones de declaración política, ¿no? de transmisión de mensajes, sobre todo si estos mensajes llaman al desconocimiento de las instituciones, al desconocimiento de los resultados. La información, bueno, de las redes. Criticó que la oposición venezolana no reconozca a los más de 8 millones de electores que, según el CNE, participaron en el proceso constituyente. Y aquí no habrá una resolución a este conflicto hasta que esa élite entienda que la Venezuela que se expresó, que se pudo expresar, porque es mucho más amplia que la que votó, existe y pide reconocimiento. Es la única manera de que resolvamos esta contradicción histórica y podamos reencontrarnos desde el reconocimiento en nuestras diferencias, en nuestra diversidad. Jagua calificó de inaceptable las acciones de gobiernos extranjeros contra la constituyente y condenó las sanciones efectuadas por Estados Unidos hacia el presidente Nicolás Maduro y a otros funcionarios del Ejecutivo Nacional. El embajador de España en Venezuela, Jesús Silva, considera que lograr un consenso en el país es clave para superar la actual situación. Lo importante es que haya una negociación, que haya un acuerdo. España ha contribuido y ha trabajado mucho en favor de ese acuerdo. Desde el primer momento hemos apoyado también la labor del presidente Zapatero, del expresidente Zapatero, que ha estado durante muchas semanas ayudando a intentar acercar posturas. Son los venezolanos los que tienen que llegar a soluciones entre ellos, no necesitan mediadores y nosotros no pretendemos serlo, lo que queremos es ayudar. Somos parte de la solución, lo que queremos es ayudar a Venezuela. Queremos ayudar a que los venezolanos lleguen a un acuerdo, hemos prestado todo el apoyo a esas iniciativas, creemos que todavía es posible, pero hay que ceder. Y en ese sentido creemos que cualquier decisión unilateral que afecta a la posibilidad de un libre ejercicio de la expresión y de la actuación de los políticos es contrario a ese acuerdo y a esa posibilidad de llegar a un acuerdo. El embajador de Francia, Romain Nadal, apuesta por el diálogo para encontrar salidas a la crisis. El diálogo debe de prevalecer. Pueden haber discrepancias, pueden haber propuestas opuestas, programas políticos diferentes, distintos, pero lo importante es respetarse y dialogarse y encontrar una forma democrática de dialogar y de fortalecer las instituciones. Francia no quiere ingerirse en los asuntos internos de Venezuela, respeta su soberanía y su independencia, pero está a disposición de los actores políticos venezolanos para favorecer la confianza, para restaurar un clima de confianza entre los actores políticos. Ambos diplomáticos, junto a los embajadores de Reino Unido y México, sostuvieron una reunión con la directiva de la Asamblea Nacional en el Palacio Federal Legislativo. El gobierno de Venezuela repudió las sanciones de Estados Unidos contra el presidente Nicolás Maduro y las calificó de ilegales e inmorales. A través de un comunicado, la Cancillería señaló que las medidas del Ejecutivo norteamericano consuman una grave violación del derecho internacional y además pretenden socavar la soberanía de Venezuela. En el texto, la Cancillería exigió respeto al mandatario venezolano y también rechazó declaraciones del asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Gervais Raymond McMaster. Abogados de Leopoldo López y Antonio Ledesma coincidieron en señalar que el revocamiento de la medida de arresto domiciliario contra sus defendidos corresponde a una decisión política y no judicial. Juan Carlos Gutiérrez, abogado de López, informó que el líder de Voluntad Popular fue trasladado a las 3 de la madrugada desde su domicilio hasta el penal de Ramo Verde. Denunció el procedimiento no fue acompañado de una orden judicial ni asistencia de la defensa.
Gutiérrez negó que López haya violado las condiciones de detención que le impuso el Tribunal Supremo de Justicia al otorgarle casa por cárcel. Se analizaron los parámetros de la sentencia, las restricciones de salida de la casa y las restricciones de emitir declaraciones ante los medios por razones vinculadas al proceso mismo, al proceso judicial. Y esas restricciones explícitas en la sentencia del Tribunal Supremo se acataron y se cumplieron a cabalidad. No existe ningún intento de fuga, ni ninguna intención, ni ningún deseo de ello. Eso lo rechazamos de plano por falso. Por su parte, Omar Estacio, defensa judicial de Ledesma, señaló que el alcalde metropolitano no tenía medidas cautelares que le impidieran la comunicación. Sin embargo, considera que hubo retaliación política por comentarios emitidos a través de un video. No se le impuso el silencio alguno. No es verdad lo que ha dicho cierto boletín de prensa que Antonio Ledesma por declarar le ha sido revocado el beneficio de arresto domiciliario. Esto no es nada más que una excusa porque les disgustó que Ledesma expresase su opinión anoche y hay una evidente relación de causalidad. Los abogados señalaron que apelarán esta sanción y explicaron que ambos casos han sido denunciados ante la comunidad internacional e hicieron responsables al gobierno nacional por la integridad de ambos detenidos. Los tribunales quinto de ejecución y sexto de control del área metropolitana de Caracas revocaron las medidas de casa por cárcel de Leopoldo López y Antonio Ledesma por incumplimiento de las condiciones impuestas para que se mantuvieran bajo arresto domiciliario. López y Ledesma fueron detenidos la madrugada de este martes por funcionarios del SEBIN y trasladados a la cárcel de Ramo Verde porque supuestamente planeaban fugarse. Las condiciones impuestas a Leopoldo López no le permitían realizar ningún tipo de proselitismo político y Antonio Ledesma debía abstenerse de emitir declaraciones ante cualquier medio porque de lo contrario se revocaría de inmediato la medida otorgada. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, responsabilizó al primer mandatario Nicolás Maduro por la salud y seguridad de los líderes opositores Leopoldo López y Antonio Ledesma. En un comunicado, Trump exigió la liberación de todos los llamados presos políticos. El secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, informó que su país junto a sus aliados analizan opciones para solucionar el conflicto en Venezuela. Estamos muy preocupados por lo que pueda trascender de la Asamblea Constituyente en Venezuela. El rearresto de los líderes opositores ayer en la noche es muy alarmante. Lo ocurrido puede llevar a un estallido de violencia en el país. Por su parte, Michael Fitzpatrick, secretario adjunto para Suramérica, consideró que su país podría imponer más sanciones al gobierno venezolano tras conocer la medida contra López y Ledesma. Y la Asociación de Alcaldes Bolivarianos de Venezuela anunció que se pone a la orden de la Asamblea Nacional Constituyente y manifestó su apoyo al presidente de la República. La información fue ofrecida por el alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez. Rodríguez dijo que 272 alcaldes de un total de 335 que hay en todo el país asumen esa decisión y respaldan también los esfuerzos que ha hecho el presidente de la República en los últimos años. Proponen la posibilidad de un diálogo amplio y democrático con la oposición. Todas y todos, dentro y fuera de nuestro territorio, hemos sido testigos del nuevo llamado al diálogo que el señor presidente hizo durante el último semestre del año 2016 y el primer trimestre de este año 2017, a todos los sectores que hacen vida en la derecha venezolana. Y la forma como una y otra vez esta oposición ha boicoteado el diálogo honesto y sincero. Debido a ello, la Asociación Bolivariana de Alcaldes de Venezuela reconoce y reitera el apoyo al llamado hecho por el presidente Nicolás Maduro Moros al más amplio y democrático encuentro posible para un pueblo. La Asociación de Alcaldes también rechazó las acciones agresivas e injerencistas de Estados Unidos. Recordaron el pleno derecho que tiene cada país de hacer su historia y defender su soberanía. Agregan que el pasado domingo comenzó una nueva etapa para Venezuela. La Asamblea Nacional desconoce los resultados que anunció el Consejo Nacional Electoral de las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente. El Parlamento rechazará también los actos que deriven de la nueva instancia. Dicha posición forma parte de un acuerdo que aprobó la fracción opositora tras solicitud del diputado Juan Miguel Mateus. Y hoy le dice al pueblo de Venezuela que no solo desconocemos los resultados,
sino que desconocemos también esa Asamblea Nacional Constituyente y todos los actos con los cuales esa Asamblea pretenda mancillar la tradición republicana de nuestro pueblo y el carácter democrático y constitucional de esta patria libre. Los legisladores de la Mesa de la Unidad aseguraron que la constituyente tampoco cuenta con el aval de la comunidad internacional. Nuestro agradecimiento a todos estos países, Colombia, México, Panamá, los Estados Unidos, Perú, Argentina, Brasil, todo el continente, ya van 40 países. Insistieron que el Parlamento continuará ejerciendo sus funciones. Nosotros tenemos que cumplir con nuestro deber aquí o donde sea, porque a nosotros nos eligieron 14 millones de venezolanos y nuestra representación no puede hacerse rogatoria porque una pandilla ocupe el espacio físico del Palacio Federal Legislativo. El acuerdo será enviado a las representaciones diplomáticas establecidas en el país. El ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas, informó que el presidente Nicolás Maduro ordenó revertir el aumento inconsulto de tarifas por parte de las empresas de telefonía móvil Movistar y Digitel. A través de su cuenta en la red social Twitter, el ministro Villegas destacó que el director de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Enrique Quintana, fue instruido para comunicar a las respectivas empresas revertir el aumento aplicado a los usuarios. Los diputados a la Asamblea Nacional Eustoquio Contreras, Germán Ferrer e Ivonne Telles crearon la fracción parlamentaria socialista. Los parlamentarios oficializaron su salida de la bancada del Gran Polo Patriótico y notificaron a la directiva del Poder Legislativo la conformación de esta nueva fracción. Nosotros, muy distinto a los que algunos piensan, que nos pasamos del chavismo a la oposición. No. Nosotros venimos aquí a defender a Chávez, a la revolución y a pelear con la oposición, pero a partir de lo que dicta nuestra conciencia, no huyendo de las dificultades. Contreras agregó que el punto mayor de discrepancia con la bancada del gobierno fue la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente. Vladimir Padrino López, ministro para la Defensa, exigió a Estados Unidos respeto para Nicolás Maduro, presidente de la República, y calificó como una agresión las sanciones contra el jefe del Estado y rechazó injerencismo en los asuntos internos de Venezuela. Lee Flores nos reporta. A través de un comunicado, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana garantizó la independencia y la soberanía de Venezuela. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana nuevamente eleva su voz ante el mundo entero para manifestar su profunda indignación y el más categórico rechazo al nuevo e infeliz acto de injerencismo del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, que de manera vil ha impuesto sanciones económicas al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro comandante en jefe. Al sancionar al presidente Nicolás Maduro, se está sancionando a más de 8 millones de venezolanos que contra viento y marea salieron a votar el pasado 30 de julio y mucho más allá. Se agrede, se ofende a toda una sociedad, a todo un pueblo. Pedimos respeto al pueblo de Venezuela, pedimos respeto a las instituciones, pedimos respeto al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, que esto viola, por cierto, todos los principios del derecho internacional, con leyes extraterritoriales. Pedimos respeto para nuestras instituciones y pedimos respeto para nuestra democracia. Acusó al gobierno norteamericano de violar el derecho internacional. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana se aferra más que nunca a su misión constitucionalmente asignada. Ratifica su incondicional apoyo y lealtad a nuestro comandante en jefe y reitera el compromiso histórico de defender la soberanía e independencia nacional. Ratificó el ministro para la Defensa que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana actuará siempre con la fuerza de la razón, el respeto a la legalidad y a los derechos humanos. Desde Fuerte Tiuna, Lee Flores, Noticiero Venevisión. La Asociación de Alcaldes de Venezuela rechazó la detención y la revocatoria de arresto domiciliario al alcalde metropolitano Antonio Ledesma.
Euclides Sotillo nos presenta este informe. En nombre del bloque de mandatarios locales, Helen Fernández, alcaldesa metropolitana encargada, consideró inaceptable la forma como fue sacado Ledesma de su domicilio por parte del Servicio de Inteligencia venezolano. Confirmó que fue trasladado a la cárcel militar de Ramo Verde junto a Leopoldo López y que su defensa, el doctor Omar Estacio, solicitó a la justicia la realización de un antejuicio de mérito por su investidura. El alcalde Ledesma todavía no ha sido pasado a la primera audiencia y lleva 2 años y medio recluido sin ningún tipo de prueba. Está bajo pruebas falsas. Este continuo amedrentamiento no tiene otra explicación más que el ataque y la destrucción de lo que es la descentralización, que es la base de la democracia. Los alcaldes también convocaron para este viernes una movilización a las 10 de la mañana en cada municipio del país en contra de la centralización de las alcaldías. La Asociación de Alcaldes de Venezuela también informó que expondrán en los próximos días ante el cuerpo diplomático acreditado en el país la situación de déficit presupuestario que están padeciendo las alcaldías, la persecución contra mandatarios locales y el peligro que corre la descentralización en Venezuela. Euclides Sotillo, Noticiero Venevisión. El constituyente electo Jesús Faría aseguró que hoy más que nunca es viable la propuesta de diálogo entre gobierno y oposición. El país, el gobierno nacional tiene la mejor voluntad de impulsar y abrir los espacios para el diálogo. Hay personas que también están ayudando, como el presidente Zapatero. Para llegar a un escenario de paz tenemos que entrar a un mecanismo de diálogo que también ha sido una propuesta sistemática y permanente del gobierno y fundamentalmente del presidente Nicolás Maduro. Pues bien, ahora la propuesta de paz no solamente es del presidente, del gobierno y del chavismo, sino de una inmensa mayoría popular. 8 millones de personas respaldan la constituyente, lo cual significa también respaldar la paz, la convivencia pacífica, la democracia y el diálogo. Expresó que con la Asamblea Nacional Constituyente se busca avanzar hacia la solución de los principales problemas del país. La paz, eliminar todos estos brotes de terrorismo, células violentas que actúan con el empuje y con el impulso de partidos políticos que tienen absoluta legalidad. Eso no puede continuar. La Asamblea Nacional Constituyente, con la fuerza y autoridad que tiene por la ley y que ahora quiere con 8 millones de personas que la respaldaron, va a actuar en esa dirección. Y en el ámbito de la economía, tenemos que actuar en el ámbito de la economía para empujar hacia la recuperación del aparato productivo. Faría rechazó que países de la comunidad internacional se hayan pronunciado en contra de la Asamblea Constituyente. Resaltó que Venezuela no se subordinará a ninguna nación. El rector del Consejo Nacional Electoral, Luis Emilio Rondón, anunció que no avaló los resultados obtenidos durante la elección de los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente. Reiteró el miembro del directorio del máximo ente electoral que el proceso se llevó a cabo tomando decisiones que atentaron contra la credibilidad del proceso comicial. A diferencia del 2015, cuando se realizaron 18 auditorías, para este proceso tan solo se planificaron 8. Esto no solo implica un retroceso, sino que debilita gravemente al sistema electoral venezolano. Es propicio en este punto señalar que es fundamental instrumentar a la brevedad y dar a conocer los resultados de la auditoría de duplicidad de huellas y de no match, es decir, constatar si una persona votó más de una vez. No se utilizó la tinta indeleble, elemento que permite fortalecer la garantía de que un elector no vote más de una vez. El rector Rondón también criticó que se haya decidido que los electores votaran en cualquier centro electoral de su municipio. El constituyente electo Francisco Torrealba aseguró que la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente no disolverá los poderes públicos establecidos como la Asamblea Nacional.
Torrealba indicó que no hay un tiempo determinado de duración para la constituyente, ya que esta, según señala, puede durar 3 meses, 6 meses o hasta 1 año. Aseveró que la constituyente irá tras los delitos que, a su juicio, están impunes, destacando que ha habido violaciones por parte de funcionarios en las manifestaciones. Agregó que no hay fracturas ni confrontación interna en el oficialismo. El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, solicitó este martes que la Unión Europea imponga sanciones a los miembros del gobierno venezolano, como la limitación de sus movimientos en el territorio de la Comunidad Europea y la congelación de activos económicos. Así lo anunció el político italiano en Twitter y a través de 2 cartas enviadas al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, y al presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker. Previamente, Tajani tildó de injustificados los arrestos de los dirigentes opositores Leopoldo López y Antonio Ledesma por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia. También condenó la vulneración de los derechos humanos en el país. El presidente del Parlamento Europeo rechazó esta acción y reiteró su apoyo a las medidas políticas y sociales de la oposición venezolana, así como su deseo de que se respeten los derechos fundamentales en el país. Reiteró que tanto él como el Parlamento Europeo desconocen los resultados de la Asamblea Constituyente impulsada por el gobierno. El Centro Carter condenó la elección de la constituyente en Venezuela. La ONG estadounidense ve con preocupación la situación del país. La institución con sede en Atlanta señaló que el proceso comicial del pasado domingo demostró problemas de legitimidad. El Centro Carter indicó que las últimas acciones del gobierno venezolano contravienen los valores democráticos de nuestra nación. Además, lamentó la encarcelación de Leopoldo López y Antonio Ledesma. La vicepresidenta y canciller panameña Isabel de Saint-Malo anunció que evalúa retirar al embajador de su país en Venezuela. Afirmó que la decisión no implica una ruptura diplomática. Siempre nos preguntamos las consecuencias, el costo, pero es un tema que no dejamos de valorar y que seguramente seguirá presente. La próxima semana hay una reunión a nivel de cancilleres que ha convocado Perú. Nosotros estaremos participando y mira, nosotros seguiremos apoyando en todo lo que se pueda apoyar para que Venezuela regrese a la ruta democrática y escuche la voz del pueblo venezolano y cese la violencia y las situaciones humanitarias tan difíciles que están enfrentando, donde no hay medicamentos, donde no hay alimentos, donde las personas están pasando por una situación muy dramática. Saint-Malo afirmó que la medida aún no se ha tomado por los intereses de su país en Venezuela. Amigos, vamos a hacer una pausa. Al regreso, más información. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Y la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, dio a conocer los nombres de los constituyentes en el ámbito sectorial. Rafael Aníbal Camacho estuvo en el máximo ente electoral y nos trae el informe. Aseguró Lucena que solo falta conocer los candidatos electos en el sector empresarios, debido a que todavía no se han totalizado los resultados. La tendencia no ha sido irreversible. Este es el caso, por ejemplo, de empresarios. Voy a leer los 4 primeros, pero el 5º constituyente por parte de empresarios no lo podemos todavía adjudicar, puesto que la diferencia es de entre el primero y el segundo es solamente 11 votos. Y todavía estamos esperando para estar completamente seguros a quién adjudicar en el 5º cargo de constituyente por el sector de empresarios. Leo entonces empresarios: Orlando José Camacho Figueira. Además informó que se esperan los resultados de la elección de los constituyentes indígenas, debido a que los comicios todavía están en desarrollo. En este momento, durante el día de hoy, se hizo la elección de la región occidente y de la región sur y de los constituyentes indígenas. En esas regiones se encuentran las rectoras Tania de Amelio y Socorro, Tania de Amelio en el Zulia, Socorro Hernández en la región Orientes, en el estado Monagas. La elección de la región Orientes en el estado Monagas aún se está desarrollando. Pero podemos ya anunciar quiénes quedaron en la región Occidente y en la región Sur. En la región Occidente, constituyente Noelí
Pocaterra de Oberto, Indira Celina Fernández Duarte, Freddy José Panapera Jorgito, Aloa Jocelyn Núñez Gutiérrez. Luego de que la presidenta del Consejo Nacional Electoral emitiera los nombres de los constituyentistas electos en el ámbito sectorial, estos podrán recibir sus acreditaciones durante las próximas 48 horas y la Asamblea Nacional Constituyente podría instalarse al término de esta semana. Desde el Consejo Nacional Electoral, Rafael Aníbal Camacho, Noticiero Venevisión. El diputado a la Asamblea Nacional, Simón Calzadilla, condenó la forma como fueron sacados de sus domicilios por el SEBIN el alcalde Antonio Ledesma y el dirigente político Leopoldo López. A juicio de Calzadilla, las medidas contra los políticos buscan desviar la atención ante el fracaso de su gobierno y de la constituyente. Pidió a la ciudadanía mantenerse unida. Que en los próximos días se agudizará el sufrimiento por hambre, por escasez, por inflación, pero también con mucha esperanza queremos decirle que la valentía, la determinación de este pueblo va a seguir produciendo las condiciones necesarias para que se dé el cambio por todos esperado. Simón Calzadilla también informó que su esposa y sus 2 hijas se encuentran bien luego de ser detenidas por efectivos de la Fuerza Armada por más de 10 horas por haber tomado una fotografía a un centro electoral en San Casimiro. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, rechazó las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos en contra del presidente Nicolás Maduro, considerándolas una violación del derecho internacional. Diana Martínez nos informa. El magistrado Michael Moreno calificó la medida como una acción injerencista que pretende desconocer el ordenamiento jurídico interno en Venezuela. Se refirió a su vez a que dichas medidas son aplicadas luego de las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente. El gobierno de los Estados Unidos, en su afán de corroer la democracia de nuestra nación y someter a los venezolanos a un nuevo modelo de colonización imperial, continúa agrediendo sistemáticamente a las instituciones del Estado venezolano. La democracia venezolana está amenazada por el gobierno de los Estados Unidos al imponer un conjunto de sanciones de carácter unilateral y arbitraria en contra del presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Moreno expresó que estas acciones contra el gobierno nacional y sus instituciones tienen la intención de provocar violencia. Nos solidarizamos con el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, señor Nicolás Maduro Moros, y exigimos a los Estados Unidos y a las naciones del mundo respetar el derecho de los venezolanos a ser libres, independientes, soberanos y cesar con las acciones injerencistas provocando el odio y la hostilidad. Durante su intervención, el magistrado Michael Moreno no hizo referencia al revocamiento de la medida de arresto domiciliario que había sido otorgada a Leopoldo López y Antonio Ledesma. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia señaló además que esta medida busca intimidar y coaccionar a los venezolanos que ven en la Asamblea Nacional Constituyente una salida a la crisis que vive el país. Diana Martínez, Noticiero Venevisión. Las organizaciones políticas Voluntad Popular y Alianza Bravo Pueblo reafirmaron que mantendrán la lucha por la libertad de los denominados presos políticos y la democracia en Venezuela. Esto tras rechazar la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de revocar la medida de casa por cárcel que le fue otorgada hace unos meses a sus líderes Leopoldo López y Antonio Ledesma. Oliver Rodríguez nos amplía esta información. El diputado de la Asamblea Nacional, Juan Andrés Mejía, en nombre de Voluntad Popular, rechazó las detenciones del alcalde metropolitano Antonio Ledesma y el coordinador del Movimiento Naranja, Leopoldo López. A su juicio, no existe justificación legal que avale esta acción. Estamos convencidos de que estas acciones en contra de Antonio y en contra de Leopoldo son consecuencias de lo que ocurrió el día domingo. La intención de esa constituyente fraudulenta no es otra que perseguir a quienes disentimos. Jamás hemos escuchado un planteamiento en los últimos días, en las últimas horas, acerca de cómo se va a resolver aquí la crisis del hambre que está matando a miles de venezolanos todos los días. Aquí no se ha dicho nada de cómo se va a resolver la crisis de medicamentos y la falta de insumos. No se ha dicho nada de cómo se va a paliar la inseguridad que asesina a más de 20.000 venezolanos todos los años.
Para el asambleísta Richard Blanco, como representante del partido Alianza Bravo Pueblo, la calle es el camino a seguir para perseguir la libertad de Venezuela y poder liberar a los dirigentes que están tras las rejas. Venezuela, en nombre de estos presos políticos, Venezuela, en tu mismo nombre, en nombre de los caídos, llamamos para que nos mantengamos unidos, para que nos mantengamos en las calles, porque aquí está la muestra de un mundo entero que está llamando a la población venezolana para solidarizarse por estos delitos que se han cometido. Los dirigentes de ambos partidos también señalaron que no solo han recibido el apoyo de diversos sectores de la sociedad civil, sino también de diversos presidentes, exmandatarios y varios parlamentos del mundo que se han sumado a este rechazo de la decisión que consideran arbitraria por parte del gobierno del presidente Nicolás Maduro. En la sede de Voluntad Popular, Oliver Rodríguez, Noticiero Venevisión. Con 222 votos fue electo en asamblea el representante indígena del estado Amazonas. Nuestra compañera Anaís Rodríguez nos cuenta los detalles. El estado Amazonas ya cuenta con un representante indígena. La ministra Yamile Mirabal dio a conocer los resultados. 222 de 242 acreditados, porque estas fueron las postulaciones que se dieron por cada comunidad, cada delegado, que fueron prácticamente recogidos dentro de cada sector, de cada pueblo. Cada comunidad elegía a su delegado a representarlo. Y esos delegados eran los que optaban para poder irse a un voto como se llegó. Asimismo, los candidatos que participaron en esta elección fueron José Mavio del pueblo Baré, Fabio Cortés y Lindomar Rodríguez del pueblo Jibi, resultando ganador José Mavio. Corregir algunas palabras que están dentro del capítulo 8 que habla a futuro y nosotros somos presentes. Por ejemplo, el artículo 119 habla que el Estado reconocerá. Y no reconocerá porque nosotros vivimos, somos presentes. Debe de decir, el Estado reconoce a los pueblos indígenas. Finalmente, el ganador por los pueblos indígenas estará dando revisión a los artículos de la Constitución para el beneficio de las etnias. Desde el Estado Amazonas, en alianza con Amavisión, reportó Anaís Rodríguez, Noticiero Venevisión. El presidente de FETRA Carabobo, Omar Escalante, informó que los trabajadores esperan apoyo de la Asamblea Nacional y Fiscalía para llamar en cualquier momento a una huelga general. Randolfo Blanco nos amplía esta información. Omar Escalante, presidente de FETRA Carabobo, aseguró que las principales organizaciones sindicales del país están dispuestas y listas para convocar a una huelga general. Cuando uno va a discutir un contrato colectivo, sí tiene que introducir una serie de documentos dentro del Ministerio del Trabajo. Esto no, aquí no, porque aquí está establecido entre la Constitución y te dice el derecho a la huelga general. ¿Cuál es el derecho a la huelga general? La violación de mis derechos. Y está a luz pública, está internacionalmente conocido que se están violentando todos los derechos. Escalante considera que el paro no es la solución porque no está establecido en la Constitución. En cambio, la huelga general está amparado por el artículo 97 de la Carta Magna. En Carabobo, Randolfo Blanco, Noticiero Venevisión. El defensor del pueblo, Tarek William Saab, afirmó que la sanción del gobierno de Estados Unidos contra el presidente de la República, Nicolás Maduro, representa un nuevo ataque para lesionar la soberanía de Venezuela. William Saab informó que el poder moral acordó rechazar categóricamente las sanciones y la intromisión en asuntos internos de Venezuela. Rechazar categóricamente este nuevo ataque imperial disfrazado, entre comillas, de sanción contra el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, pues ella traduce en el fondo una lesión a nuestra soberanía, violatoria de los principios y los tratados que regulan las relaciones internacionales y los derechos humanos. Que el gobierno de Estados Unidos por sí solo carece de legitimidad, autoridad moral y cualidad jurídica internacional para sancionar a altas autoridades y presidentes de poderes públicos nacionales, como ha ocurrido recientemente en el caso venezolano. Saab aseguró que Venezuela es libre e independiente. Protección Civil reportó un nuevo colapso en el sector zigzag de la Troncal 5, el cual dejó parcialmente incomunicados a Táchira y Barinas a causa de las lluvias en la zona.
Protección Civil alerta que la situación podría afectar el abastecimiento de alimentos en Táchira y es que solo hay paso peatonal a riesgo por la Troncal 5 a la altura del zigzag. Sí, bueno, tenemos retrasos importantes, ¿no? Principalmente con la alimentación, que es el 95% prácticamente que ingresa por esta zona, en lo que es la zona sur, la Troncal 5. El retraso estamos hablando de 4 a 5 horas por el sector el Panamericana o la Troncal 1. De igual manera con el suministro hidrocarburos, en el caso del combustible, como también de gas. Ya se activan pues lo que son acciones paralelas. Existen algunas vías alternas para llegar a la ciudad de San Cristóbal. Desde San Joaquín de Navay, Pregonero La Grita y La Grita San Cristóbal. Y los que vienen del occidente de nuestro país o del centro, la vía alterna es Barinas, Bailadores La Grita San Cristóbal. Protección Civil se mantiene en alerta por las lluvias en la zona de montaña. En el estado Zulia, este martes se fueron elegidos los 4 constituyentes indígenas que representarán a los distintos pueblos originarios de la región occidente ante la Asamblea Nacional Constituyente. José Leonardo Nava nos amplía la información. Tal y como lo establecen sus bases comiciales, a través de una Asamblea General de las Comunidades Indígenas que se desarrolló en las instalaciones del Complejo Científico Planetario Simón Bolívar del municipio Mara, fueron electos los constituyentes por este sector: Indira Fernández, Freddy Panapera, Noel Hipocaterra y Aloa Núñez. Es fundamental lograr y que quede plasmado en la Constitución un arancel, por ejemplo, preferencial para los pueblos y comunidades indígenas, que se reconozca esa vida comercial que existe en frontera entre los pueblos y comunidades indígenas, que es natural, que es propia de cada uno de los pueblos. Que las instituciones públicas y privadas, el sector privado, le dé la oportunidad a los pueblos indígenas, que no menos del 5% de indígenas, para que se les dé trabajo en esas empresas. La jornada electoral, enmarcada con sus usos, tradiciones y costumbres, y en la que se eligieron los representantes de los estados Mérida, Trujillo y Zulia, contó con la presencia de la rectora principal del CNE, Tania de Amelio, quien destacó la participación e importancia de los indígenas en el proceso constituyente. Pero en este momento, en esta Asamblea Nacional Constituyente, se reivindica el objetivo principal de esa Constitución, que es las comunidades indígenas, conociendo a sus candidatos, los escogen ellos mismos, y hoy se está cristalizando. Finalmente, los 4 constituyentes que resultaron electos y que representarán a los distintos pueblos indígenas de la región occidental recibieron de manos de las autoridades del Consejo Nacional Electoral sus respectivas credenciales. Desde el municipio Mara, en el estado Zulia, José Leonardo Nava, Noticiero Venevisión. El Ministerio Público investiga la muerte del periodista José Daniel Hernández, de 25 años, cuyo cuerpo fue localizado este martes en la sede de la Universidad Central de Venezuela, aquí en Caracas. De acuerdo con la información preliminar, en horas de la mañana de este martes, un funcionario de seguridad del recinto universitario encontró el cuerpo de Hernández en las cercanías de la Escuela de Trabajo Social. La víctima presentaba una herida por arma blanca en el cuello. José Daniel Hernández, quien se desempeñaba como redactor web del diario Nuevo País, fue visto por última vez la noche de este lunes cuando, según su rutina, salió a trotar en los próceres. Las primeras pesquisas indican que el robo fue el móvil del crimen. La rectora principal del Consejo Nacional Electoral, Socorro Hernández, supervisó el proceso de elección de los 8 constituyentes indígenas por la región oriental que integrarán la Asamblea Nacional Constituyente. Desde el estado Monagas, la rectora resaltó que 1.050 voceros fueron electos en Asamblea Comunitaria y posteriormente elegidos para ser sometidos en Asamblea General. 11 candidatos que fueron los postulados por esta región oriental, y de esos 11 postulados deben elegirse 3 constituyentes de la región oriente. Y ustedes pueden ver que cada uno de los voceros es revisado si está en el cuaderno de votación, porque esos voceros fueron registrados, una vez electos en la Asamblea Comunitaria, fueron registrados, allí están en el cuaderno de votación. Explicó que entre los estados que participaron destacan Anzoátegui, Bolívar, Delta Amacuro, Monagas y Sucre. Total, y cuando tengamos los 5 estados tenemos el total completo de lo que ha sido la elección de la región oriente. Es un proceso que luego es, una vez que termina la votación de todos aquí hermanados hacen la proclamación, hacen la aclamación de los 3 candidatos electos y salen de aquí con sus 3 constituyentes, ya con su credencial para integrar ese equipo de los pueblos indígenas, que son 8.
4 hombres fueron asesinados por disparos provenientes de un vehículo. Las víctimas celebraban los resultados de la elección constituyente. El hecho ocurrió en la carretera Petare-Santa Lucía, sector Las Chaguaramas. 3 de las víctimas fueron identificadas como Carlos Daniel Marrero Díaz, de 19 años, Joan Villarreal, de 35, y José Guzmán, de 22 años. En el momento que ellos están saliendo, que van a agarrar la avenida, en eso llega un carro y empieza a disparar. Eso fue cantidades de balas. En ese momento cayeron 4 personas, en una de esas mi hijo. El carro se fue a la fuga. Y yo lo que pediría más seguridad y conciencia y que esto no quede impune. Bien, amigos, hacemos entonces una nueva pausa. Pero al regreso, En Brasil, juez aceptó nueva denuncia contra el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. los detalles en breve. Identificar si son compatibles como pareja solo se hace en el único tiempo posible, el noviazgo. Por eso compartir tiempo valioso y de calidad en la que compartan los mismos intereses, valores y pasión, ya sea por el deporte o por el trabajo, hará que la experiencia de ser novios los ayude a consolidarse como pareja. Si desconoces a tu pareja, desconoces su carácter. Noticiero Venevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Noticiero Venevisión te dice, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Se necesita con urgencia Tasigna de 200 miligramos. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al 0426-234-0166. Las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Iniciamos la información internacional en Brasil. El juez Sergio Moro aceptó una nueva denuncia contra el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. El exmandatario está imputado por presunta corrupción y lavado de dinero. Lula fue condenado el mes pasado a 9 años y medio de prisión por otra causa con los mismos delitos. Esta sería la 6ª denuncia contra el exjefe de Estado desde que inició la operación Lavallato. La constructora Odebrecht se comprometió a pagar $220 millones a Panamá como parte de su multa con el país centroamericano. La firma brasileña aseveró que suministrará información de los panameños vinculados a sus sobornos. La Fiscalía de Brasil extendió por un año más la operación Lavallato, la cual indaga en la mayor red de corrupción en la historia de ese país. La semana pasada, el organismo determinó aumentar de 167 a 512 millones de dólares el presupuesto de la investigación. En Estados Unidos, el vicepresidente Mike Pence informó que el mandatario Donald Trump promulgará próximamente la ley de sanciones a Rusia y otros países. Señaló que su nación quiere tener buenas relaciones con Moscú si renuncia a sus acciones, a su juicio, destructivas. La Guardia Costera italiana rescató a 500 refugiados y recuperó 8 cuerpos sin vida en el Mediterráneo. Los inmigrantes se trasladaban en 4 lanchas neumáticas con la meta de alcanzar Europa. En Afganistán, 29 muertos y 63 heridos fue el saldo de víctimas tras un ataque a una mezquita chií al oeste del país. Ningún grupo extremista ha reivindicado el atentado. Finalizamos en Turquía, donde inició un macrojuicio contra 486 personas acusadas por su implicación en el fallido golpe de Estado. La Fiscalía lo señala de violación de la Constitución e intento de asesinato del presidente Erdogan. Es momento de realizar una pausa en su noticiero Venevisión, pero al regreso. Ídolo mundial. Video musical de Nacho llegó a 100 millones de vistas en YouTube. La clave para el éxito en una relación es la comunicación. Eventualmente, eso solo lo aprendemos con los años de experiencias positivas y negativas de una relación. No repitas patrones de conducta de una pareja con otra. Basa tu relación de pareja en el respeto, la confianza y la comunicación.
Noticiero Venevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Noticiero Venevisión te dice, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. La paciente María Echenique necesita con urgencia Plavix de 75 miligramos y Diovan de 80 miligramos. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al 0412-311-7516. Las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Carelis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciemos las noticias del mundo del espectáculo con la serie sobre la vida de Gianni Versace y lo que dijo su ex pareja de esta. Antonio D'Amico, quien fue la pareja del modisto italiano, se pronunció en relación con la producción American Crime Story en la que recrearon el asesinato del empresario. Él dijo en una entrevista que hay escenas que le parecen ridículas por no estar apegadas a lo que realmente ocurrió. D'Amico citó como ejemplo la imagen de Ricky Martin sosteniendo el cuerpo en sus brazos y aseguró que no fue así como reaccionó. Expresó que puede tratarse de licencia poética del director, pero no está de acuerdo. Es el turno de Lady Gaga, quien podría estar en problemas legales. Dr. Luke ha citado a declarar a la cantante por haber intercambiado mensajes de texto con Kesha en relación a la acusación de abusos. En estos mensajes, Kesha acusaría al productor de haber violado a otra artista aparte de a ella y le ruega a Gaga emprender una campaña de desprestigio contra él. Aunque Lady no ha querido dar un testimonio presencial, un representante informó que ella ya proporcionó toda la información relevante en su posesión y como mucho es una testigo secundaria en el proceso. Ahora veamos a dos grandes del cine en una competencia de baile. Sylvester Stallone hizo público un video durante el cumpleaños número 70 de Arnold Schwarzenegger. En las imágenes vemos cómo en medio de la celebración bailaron en una competencia, mostrando cuál de los dos tenía un mejor movimiento. Para cerrar, los voy a dejar con Báilame de Nacho. El promocional del artista logró más de 100 millones de reproducciones y promete seguir en ascenso. Así llegamos al final, soy Carelis Cuadros y los espero en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas por su noticiero Venevisión. Bien, y es momento de realizar una pausa en su noticiero Venevisión. Amigos, quédense allí. Recuerden, venimos con más información. El paciente José Luis Rodríguez necesita el siguiente medicamento que aparece en pantalla. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al 0426-821-8362. Las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Iniciamos los deportes con fútbol porque la estrella del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, fue interrogado por la justicia española por presuntamente haber cometido fraude fiscal. Ronaldo es acusado de haber evadido el pago de más de 15 millones de euros en impuestos. Durante la audiencia que se realizó en Madrid y duró casi 2 horas, el portugués aseguró a la jueza encargada del caso que nunca ha tenido la intención de evadir impuestos. La fiscalía acusó al jugador de utilizar empresas pantalla fuera de España para ocultar sus ingresos por derechos de imagen. La acusación no está relacionada con su salario en el Real Madrid. Mientras tanto, en la temporada europea, el Liverpool venció 3-0 al Bayern Múnich en la segunda semifinal de la Copa Audi. Los ingleses se fueron arriba en el marcador temprano en el minuto 7 con un gol de Mané. Posteriormente sería Salah quien extendió la ventaja de los rojos con un tanto de cabeza. Finalmente, en el minuto 83, Sturridge fijó el marcador final de 3-0. Bien, y de esta manera concluye la presente emisión de su noticiero Venevisión. Recuerden, Noticiero Venevisión Canal 4 reporta. Y ustedes deciden. Gracias por acompañarnos.